El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, estimados hermanos, estamos en uno de los textos que muchos de nuestros hermanos separados, algunos más que hermanos son primos separados, toman para decir que nuestra Madre, la Virgen María, tuvo más hermanos. Porque aquí explícitamente nos dice el texto, cuando Jesús llega, que los paisanos del pueblo de Nazaret, que en aquella época deberían ser como 400, 500 personas, los que vivieran, según los historiadores, allí, dice explícitamente, es que no conocemos a sus hermanos, y dicen los nombres, Santiago, José, Simón y Judas. Y no conocemos a sus hermanas, explícitamente dice hermanos. Y hermanos es hermanos. Pero Jesús y el texto no dice hermanos. Entonces me dirían, ¿cómo que no? Si lo acaba de leer. Sí, eso es en español, en castellano. Pero el texto no está en castellano. El texto está en otro idioma. El texto está en el idioma, como se hablaba en aquella época, era arameo, y después las traducciones que hicieron, que era en hebreo o en griego. Y en arameo, hermano, que es lo que nosotros traduciríamos aquí, podríamos traducirlo, hermano, ¿no? Pero es cuando te digo, oye hermano, que me estás escuchando. Oye hermano, escucha, no te duermas. ¿Eres acaso tú mi hermano? Pues no, porque yo no tengo ningún hermano, tengo una hermana y con esa tengo más que suficiente. No es mi hermano, es una forma de hablar. Eres un amigo, eres un colega, eres alguien, eres mi hermano porque vivimos la misma fe, porque vivimos el mismo deseo de querer seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos unos mismos intereses. Ese es el significado de hermano. Y tú y yo lo entendemos, porque es algo que popularmente aquí se dice. La palabra hermano en ese idioma del arameo más bien era familiar. En aquella época la familia, no nuclear, sino la gran familia de tíos, primos, era muy importante. Aquí hoy y ahora, en general, lo que prima más es mamá, papá e hijos. Hay unas familias que son pues, muy honorables que los abuelos hacen que todos los hijos, nietos, sobrinos formen una gran familia. Pero es más la familia nuclear, allá no. Entonces, la palabra pariente sería una palabra que a lo mejor su traducción sería un poco más ad hoc. Es que no conocemos a sus parientes, que son Santiago, José, Simón y Judas. Es que no conocemos a sus parientes mujeres que están entre nosotros. Nuestra Señora, la Virgen María, tuvo un hijo, Jesús. Solo tuvo un hijo, Jesús. Pero sí tienen razón nuestros hermanos separados. Es tan grande el corazón de María que Jesucristo, sabiendo de eso, antes de ir Él hacia el cielo, hace que la Virgen María tenga otros hijos.
El poder de nuestro Señor Jesucristo hace que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos hijos de la Virgen María. Y por lo tanto, también hermanos de Jesús. Porque somos hermanos de Jesús, somos hijos de la Virgen María. Porque Jesús era el hijo de la Virgen María. Y sí, Jesús tuvo muchos hermanos, no solamente estos 4, sino tú y yo. Y hay una segunda idea que a mí me gusta mucho en este Evangelio y que de alguna manera la he intentado expresar en la reflexión que envío a algunos de ustedes todos los días. Y es que ser cristiano fuera de casa es muy sencillo. Porque como con la gente con la que convivimos un ratitín, hay algunos que convivimos mucho, ¿no? Y en la pandemia hemos convivido mucho. Pero normalmente no se convive pues tanto, ¿no? Estás un momento con ellos. Entonces tu capacidad de aguantar es mayor. Eres un poco más comprensivo. Cuando estamos dentro de casa somos mucho más críticos, somos mucho más exigentes. Vemos las dificultades, vemos las debilidades de las personas que están a nuestro alrededor. Vemos ahí, pues, con el hermano, en el matrimonio, la mujer al marido, el marido a la mujer, pues vemos sus debilidades. Entonces nos resulta mucho más complicado ser cristiano testimonio, ser alguien que da testimonio, porque veo el testimonio que dan, pero también veo sus debilidades. Y yo creo que aquí es donde viene, pues, la punta de la I, o el punto de la I. Y es que nosotros, a ese nivel de familia, a ese nivel de amistad, ¿cuál es el criterio, cuál es el valor que une a tu familia? ¿Cuál es el valor que une tu amistad? ¿El valor que une tu amistad es el amor o es la sospecha? ¿Es la confianza o es la desconfianza? Cuando en tu familia lo que reina, en la amistad, en las relaciones que tienes con tus amigos, con las personas que conoces, es el amor y la confianza lo que une. Claro que vas a ver sus defectos, pero es tanto el amor que perdonas. Eso lo hacen mucho las mamás. Son un ejemplo, son un Dios encarnado que nos ayuda a darnos cuenta de cuál es nuestro modelo, nuestro objetivo. Las mamás no hacen más que perdonar. Claro que se dan cuenta de los defectos. Obvio, porque tienen 2 ojos. Y además son 2 ojos que tienen una capacidad de ver de 365 grados. ¿Sí? Ven todo. Y no solamente lo que tienen enfrente, sino lo que no tienen enfrente. No sé, tienen una capacidad impresionante. Pero no lo juzgan ni con la sospecha, ni con la desconfianza. Lo juzgan con el amor, con la confianza, con el cariño, con la ternura. Y eso es lo que yo creo que tenemos que pedir aquí a Dios nuestro Señor. Una de las intenciones que tengo yo aquí en mi corazón para esta misa es la de un señor que conocí últimamente, Pedro Reynoso. Cuando estaba hablando con su esposa del fallecimiento, que fue hace unos días, ella me decía, bueno, le di el pésame y le digo, don Pedro ya está arriba, pidiendo por usted y por todos sus hijos, por toda su familia. Y ella me respondió, Pedro de Jesús. Entonces dijo, wow, qué mística. La señora, ¿no? Porque él ya está místico, ¿no? Porque está con Dios. Digo, qué mística. Y me dice, no, es que se llamaba Pedro de Jesús. Digo, qué bonito. Y es que todos tendríamos que ser Antonio de Jesús, Pedro de Jesús, Claudia de Jesús, Macarena de Jesús. Porque si no somos de Jesús, no somos nada. Jesús es el que nos da el contenido. Jesús es el que nos da el corazón. Jesús es el que nos da la esperanza. Jesús es el que nos da la paz. Por eso, cuando ella me lo dijo, digo, pues, él lo debió tener en el certificado del registro civil. Pero nosotros como cristianos deberíamos tenerlo.
Deberíamos ser de Jesús. Realmente qué bonito. Después, como soy un poco orgulloso, les dije, bueno, Pedro de Jesús y de María, para quedar un poco bien porque era el padre, ¿no? Pero es verdad, es así. Este evangelio es el evangelio de la familia. Es un evangelio donde Jesús regresa con los suyos. Aquí nos ponen el aspecto de algunos que no lo escucharon, que solamente vieron la parte externa, porque veían, como muchas veces nos ocurre a nosotros, solamente con los ojos de la carne. Pero cuando los vemos con los ojos del corazón, con los ojos del amor, con los ojos del cariño, qué cosas tan diferentes vemos. Y yo creo que eso es lo que hoy nuestro Señor nos pide, ¿no? Y ahora estaba muy bonito, ¿no? Porque ella misma me dice, cuando después de decirle yo, Él está en el cielo ahora pidiendo por nosotros, y ella dice, sí, está en el cielo disfrutando con Jesús. Ojalá nosotros sepamos que no es que tengamos que morirnos para disfrutar de Jesús. Jesús está entre nosotros, muchas veces escondido en el corazón del hermano que está a mi lado. Descubrámoslo, que así sea.